¿Fue más reducida la movilización del jueves anterior, la movilización opositora, que la previa, que la desarrollada en noviembre? Me pareció ver huecos. Después hablamos del contenido. Creo que la cantidad resultó depreciada. Esa es la percepción que me dio. No sé cómo lo ven ustedes. Es difícil establecer ese tipo de comparaciones. Lo que sí está claro, que las cifras que dieron los medios hegemónicos, fundamentalmente, si tomás Clarín, por ejemplo, que Ricardo Roa habló de 2 millones de personas, cuando vos tomás las cifras... Son los actos del 83. Claro, tomás las cifras que da el propio Clarín, y demos por válida las cifras que da Clarín por un momento para hacer esta constatación. Si tomás las cifras que da Clarín en cada uno de los lugares del país, no llegás, con suerte, a 350.000 personas. De ahí hablar de 2 millones, lo mismo que Macri, que mandó por Twitter, diciendo que era la marcha más importante de la historia argentina, una marcha a la cual él convocó pero no fue, es porque Macri nunca ha ido a marchas. Lo que sí, seguro, no sé, Carlos, cómo lo ves, con contenidos bastante más espaciados que la cantidad, con falta de programa, de articulación. Nadie decía, yo vengo acá porque tengo este proyecto y quiero que se desarrolle, ¿no? Sí, yo como animal político lo leo desde la política, y desde la política una movilización callejera, por más grande que sea, que no tiene un norte, que no tiene una unidad de concepción, tiene poca viabilidad política hacia adelante. Lo que digo no quiere decir que uno no deba preocuparse, porque en algún momento puede llegar a tenerla, puede encontrar un catalizador, claro, tanto en términos de contenido como en términos de liderazgo. En Capriles. ¿No? Puede encontrarlo, pero por el momento no. Así que desde ese punto de vista yo la veo muy en desventaja desde lo político. Aún así, vos sabés bien, Gabriel, lo que yo pienso es que a mucha de la gente que está ahí hay que enviarle un mensaje. Yo no puedo decir que son todos los que se van a Miami, todos los que no, la verdad... No, lo de Debido ha sido absolutamente desafortunado, ¿no? Sí, bueno, no lo quería nombrar, pero bueno, fue así. No me parece, a mí me parece que hay que tener... Ojo, tal vez... Pero meter el dedo en la llaga y provocar, ¿no es también debatir? No, por eso te digo... ¿Qué querés? Si tenés trabajo, si tenés más ventas, si tenés... la posibilidad de desarrollar tus proyectos. Sí. ¿Qué es lo que querés de este país? No, si vos algo hay que decir, textual, algo así, ¿eh? Sí, mirá, dos cosas. Si vos lo analizás textual, puede ser que tengas razón. Ahora, el problema es que uno no puede analizar esto textualmente, tiene que analizarlo contextualmente. Es decir, a quién llegás y qué provocás en el neutro. Tenés que analizar muchas cosas sobre esto, ¿no? Así que... Yo lo plantearía al revés. Primero, más allá de la cantidad, lo que han reunido en las 3 marchas es un hecho político. No cabe duda, no se puede despreciar un hecho de una concentración de gente, que es mucho menos de lo que dicen, pero que sin lugar a dudas es importante. Político, antipolítico. Exacto. Ahora, bien, uno debería plantearse, y ese es el tema de discusión, qué es lo que ha cambiado en la Argentina para que en el curso de 9 meses sectores opositores que no tienen un eje aglutinador, un referente aglutinador, hayan hecho 3 marchas. Me parece que por ahí también es analizar la situación desde otro ángulo, desde el ángulo que me parece que es lo que debería preocupar. Bueno, han hecho 3 marchas con gran difusión mediática, tampoco es que el resto del campo político no ha hecho actos y realmente muy importantes en todo el periodo, nada más que han tenido menor visibilidad mediática, también debido a la determinación del monopolio de censurar lo que no es propio y de los medios propios de no difundir adecuadamente lo que sí es una elaboración popular. La primera se hizo realmente sin presencia prácticamente de los medios, la segunda sí, se subieron, y la tercera, las redes sociales, ese grupo de antikirchnerismo furioso, convocó a los políticos. Es decir que de alguna forma estas marchas que tienen un fuerte contenido antipolítico, sin embargo están buscando en esta tercera alternativa la necesidad de un referente político, y su consigna es únanse para terminar con esto que es la opresión, la falta de libertad, bueno, la dictadura, van por la justicia, bueno, todo lo que conocemos de las pancartas, ¿no? Yo, volviendo al mensaje duro de Debido,
es probable que un gobierno o una fuerza política o un proyecto político tenga que tener un mensaje dirigido desde el núcleo más duro hacia el núcleo más duro del otro lado. Pero además de eso, hay que tener un mensaje para esa franja que no pertenece a ninguno de los dos núcleos duros, y que es la que te da la mayoría, el bloque social, no solo la mayoría electoral, sino el bloque social que te permita gobernar con más estabilidad y no en un estado de zozobra o de tensión permanente. Y ahí hace falta explicar muchas cosas. Es decir, porque hay muchas cosas que visceralmente, por el mensaje digitado de los medios hegemónicos, le dan mucha bronca a la gente y son buenas políticas. Y uno cree que son buenas políticas. Es más, creo que las cosas que más bronca le dan son lo que yo considero mejores políticas. Jubilación. Te diría más, el control del dólar. A ver, vamos, te voy a poner un ejemplo que se me ocurre, buenas políticas mal explicadas. Ahora al azar. Si yo tengo una franja de clase media que no toda es mi enemiga, que no toda es oligarca, que no toda lava dinero ni nada que se le parezca, pero que escucha a Magdalena todas las mañanas. Y entonces tengo todos los santos días al presidente de la Cámara Inmobiliaria que dice que la economía se paró porque se especificó el comercio de bienes, de inmuebles. Y yo le explico que el comercio de inmuebles, ese al que él se refiere, es un circuito cerrado entre los que le sobran casas o departamentos, por un lado, y los que le sobran dólares, por otro. Y ese intermediario, que es el de la Cámara Inmobiliaria, que es el que gana dinero, es el que se queda con la diferencia. Casa que le sobra a uno y los dólares que le sobran al otro, y que yo no tengo ningún problema que eso esté paralizado, porque eso no mueve la economía, eso mueve la economía de ellos. Yo lo que necesito es construir, lo que necesito es vivienda social, lo que necesito es reactivar los factores productivos, necesito que accedan a la vivienda a los grupos sociales más activos. ¿Por qué lo ponen todos los días? Lo ponen todos los días porque están acostumbrados a que si vos machacás con ese mensaje, el gobierno cede. Ahora, si este gobierno no cede, a los 6 meses o se quedan sin trabajo o tienen que vender en pesos. Ahora yo digo, ¿por qué no decimos cosas sobre esto para que ese tipo de clase media, de buena leche, que escucha a Magdalena porque está acostumbrado, porque no sé, por pertenencia social o qué sé yo, pero que no es mi enemigo, le cambies el chip del mensaje? Yo te diría un mensaje claro. Sin embargo, ha habido mensajes importantes en la última semana que no han sido tan claros y sin embargo han tenido gran difusión. En realidad yo todavía estoy tratando de averiguar cuál es el nexo entre Fariña, Calabró, Báez y Rossi. Antes que eso, yo diría que el 80%, para hacer una cifra arbitraria de la gente que se manifestó en las 3 manifestaciones, es posible que sea irreductible y que esté en la oposición. Pero a mí me parece que a la que hay que dirigirse es a la gente que de pronto no fue todavía a las marchas y que a esas tenés que neutralizar, para que no se sume a las marchas y para que te venga a tus filas. Con relación a, hacías mención a lo de la nata. A mí me parece que ahí hay de todo. Hay algunas, primero, hay una situación que aunque no haya pruebas, está en el espíritu colectivo, que en las obras públicas siempre hay retornos. En este gobierno y en otros anteriores. Que esos retornos de las obras públicas sirven para hacer política y de pronto sirven para enriquecimientos individuales. De manera que cuando haces una denuncia sobre un hombre vinculado a la obra pública como Lázaro Báez y conseguís 2 tipos que son pinches indudablemente y que te hacen declaraciones de ese tipo, ya tenés un consenso importante. El objetivo de esto, en última instancia, es la vinculación, no de Lázaro Báez, sino de Lázaro Báez con Kirchner. Este es lo que apuntan, por eso la tapa de noticia es, y ya es reiterada, Lázaro Báez es Kirchner. Eso no se ha podido verificar, que Lázaro Báez sea Kirchner. Ahora, en última instancia, no interesa que se verifique o no. El objetivo está logrado. El objetivo está logrado cuando vos conseguís una audiencia de 30, 33 puntos, cuando conseguís en una cosa muy inteligente, donde está enrolado... Con un nivel de credibilidad bajo. Yo no despreciaría en los sectores medios... Creen los que ya creían que todos son ladrones, porque creen que los políticos son ladrones per se.
Ahora, creo que cuando se empezó a ver el trasfondo de la denuncia de la ANATA, hubo un nivel de credibilidad muy bajo con respecto a las pruebas realmente existentes para plantear una situación así. Yo creo que esa expresión, por ejemplo, de no la cuentan, sino que la pesan, es algo, son como esos eslogans que tenía Neustadt. Sí, sí. Y los eslogans de Neustadt penetraron en algún momento en los sectores medios y aún en los sectores populares. Había razones, porque los liberales tomaron por asalto el Estado e hicieron funcionar mal los servicios públicos. Entonces, cuando Neustadt largaba consignas en contra de los servicios públicos, tanto vos como yo sabías que para tener un teléfono necesitabas un montón de tiempo. Para tomar el tren había que esperar. Es decir, había un nexo con la realidad. Hoy el nexo con la realidad está debilitado de las denuncias de la derecha, porque en realidad hay un Estado que, mal o bien, funciona, está presente en la vida. Está bien, pero la idea en los sectores medios de que la política es un camino al enriquecimiento es algo sobre el cual, si vos insistís, estás creando un campo que forma parte de buena parte de la prédica de la antipolítica. De manera que la nata, que es desde siempre, la nata es desde siempre un predicador. Si la política ocupa el centro, la nata queda en las sombras. Si está la antipolítica, la nata es un representante muy claro y... Sí, comparto esto, y además lo relaciono con algo que conversamos en la emisión pasada, que fue un tema que sacaste vos, Gabriel. Yo después fui metabolizando, analizando una cosa que vos planteabas, si lo de la nata no había sido contestación a lo de La Plata, a lo de la ciudad de La Plata. Y realmente, porque a mí, después lo analicé hasta corporalmente, porque fue el mismo domingo. Resulta que yo llego a las 8:30 de la noche a mi casa, en La Plata, después de aquel corolario, digamos, de las jornadas solidarias, los chicos del ejército con los chicos jóvenes de la militancia política, una cosa impensada unos años atrás, el Estado presente, la militancia haciendo el poder de transmisión y la sociedad, todo eso. 8:30 de la noche. A las 10, 2 personas vinculadas a la farándula, haciendo una operación, claramente una operación de prensa, inventada, una payasada, pagada por los archienemigos del gobierno, es decir, por el grupo Clarín. Pero mostrando qué cosa, la antítesis de lo otro, la antipolítica, la farandulización, la televisión que es la que te fija la agenda. Además era imposible sugerirle en serio a la audiencia que esos 15.000 pibes se movilizaron por un interés particular, porque se están enriqueciendo. Ahora, está el otro tema que hace un ratito comentaba Hugo, que es esta cuestión del enriquecimiento y demás. Yo creo que esa es otra de las cosas que hay que explicarle a la sociedad, que cuando se hace obra pública con un sentido social, con un sentido de inclusión y demás, hay empresas nacionales que trabajan más que antes y que por lo tanto configuran una especie de burguesía nacional recompuesta, que uno tiene que trabajar para que eso exista. Yo digo, mi utopía no es el capitalismo, es el socialismo, mi utopía. Pero el tránsito es que vos tenés que tener sectores productivos que estén aliados con un proyecto de inclusión. Y que eso significa mover dinero y ganar dinero. Y que eso no tiene nada que ver. Es decir, que haya empresarios que trabajen y ganen lo que tienen que ganar. Una sociedad que se siente incluida por las obras, pero la consecuencia de todo eso, la recaudación, no tiene que ir para que yo pase del fitito al Hotel 5 Estrellas. Tiene que ir a un fondo productivo, a un fideicomiso, a una política de inversión, a todo eso. Pero que no tiene nada de malo que haya empresarios que se beneficien con un proceso de reconstitución de la obra. Hay que confiar más en las cooperativas y en las recuperadas que han resuelto el tema de la sobreganancia con mucha eficiencia. Hay muchas objeciones para hacer y estamos en medio de la polémica. Si una cooperativa te puede construir un puente, o una central eléctrica, ojalá, por supuesto, pero bueno, ¿se entiende a qué me refiero? Sí. Hay muchas cosas para señalar. Aquí lo veo a Hugo que está por volcar un interrogante duro. Bueno, ¿aguantamos un minutito? Vamos. Hugo. Sí, coincido con lo que dice Carlos con relación a que esto tan despectivamente que se ha tratado del capitalismo de amigo, que el capitalismo es precisamente un capitalismo de amigo, y aún en los casos en que esa clase social, la burguesía, efectúa la revolución como en Francia o en Inglaterra, luego distribuye los negocios entre su clase social. Ahora, vos sabés, si tuviéramos que
digo, ¿qué falta haría una segunda edición del Manual de Sonceras? Sí, claro. ¿No? Un Jauretche acá que te vaya agarrando cada una de las cosas, ¿no? La Se plata de los jubilados, que deconstruya todos los eslogans fáciles, ¿no? El capitalismo de amigos, la plata de los jubilados, si especificás una operación se te para la economía, bueno, todo eso para ver qué intereses de verdad hay detrás de todos esos mitos que construye la comunicación hegemónica, ¿no? Y una mirada, ¿no? Una mirada del pasado reciente relacionada con eso, porque en verdad, si a alguien le va mejor, ¿cuál es el problema? A mí me llama mucho la atención la situación del comercio promedio. Podríamos decir que el comerciante es una especie de modelo, junto con el taxista, ¿no? En el mismo rubro de ofrecer un servicio, de modelo de lo que está ocurriendo. Nunca hubo una explosión de consumo como en los últimos 5 años, ni de pasajeros, ni de pedidos, y sin embargo son los que más patalean. Ahí hay una falsa conciencia, que es lo que Jauretche le señalaba, el sonso, ¿no? La soncera, muy aguda. Ahí es muy difícil de explicar, es muy difícil de convencer. Bueno, yo creo que el tipo, vos le decís, escuchame, ¿vos te acordás que quebraste con el kiosco en el año 2000? ¿Vos te acordás que no podías pagar las expensas? ¿Vos te acordás que no podías pagar el alquiler? ¿Vos te acordás que casi perdiste tu casa, que no tenías auto o perdiste tu auto? Ahora más o menos la remás, no voy a decir que se está yendo... Pero lo hemos hablado otras veces, Gabriel. Cuando pasa te iba ahí? mal ¿Qué pasa era en el por cerebro? culpa de la mala política pública. pasa en el cerebro? Y cuando a la clase media le va bien es gracias a su talento, individual. ¿Y por qué no se dedican a disfrutar de su talento individual? Yo creo, quieren creer eso en vez de desmontar lo que hemos construido. Vos sabés que yo creo que se está construyendo trabajosamente y con el tiempo una nueva franja social con un nivel de ingreso de clase media y con un nivel de instrucción de clase media, pero con un sentimiento más colectivo, más de pertenencia, más agradecido y no tan individualista como la clase media tradicional. Yo creo que es así, está mejor educada las clases populares en este momento en la Argentina que los sectores que caceroleaban el otro día. Bueno, los sectores que caceroleaban... Es muy fuerte la diferencia cultural entre los que aprovechan la educación pública, los cursos gratuitos, las distintas vías de comunicación para formarse, que eso en el barrio se palpa mucho, y aquellos que creen ser leídos y en realidad solo profieren insultos. Buena parte, bueno, los caceroleros en líneas generales me parece que se movilizan en función de prejuicios ideológicos más que de problemas económicos. Ahora, ¿cómo se resuelve eso, no? Hoy fuera del aire, Gabriel, ¿te acordás que estábamos hablando de la situación en Venezuela? Y yo te decía que si yo tuviera que resumir en un eje, lo planteó Hugo la semana pasada también, la divisoria de aguas en Venezuela, diría: ¿quién se apropia de la renta del petróleo en uno de los países, en el país con mayores reservas petroleras del mundo? Si el Estado para la redistribución social o si regresa a las multinacionales. Pero la elección fue 51-49, números redondos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un 49% de personas que se beneficiarían en Venezuela de que la renta del petróleo vuelva a las multinacionales. ¿O hay un problema ahí de hegemonía cultural, de construcción de hegemonía, para ver cómo hacemos para que los sectores afectados no reciten como si fuera propio el discurso del poder? Y ahí es donde hay que dar batalla en y esa ahí dirección que vos trasladarlo acá señalabas también, claro. eso hay que trasladarlo acá. Antes de cerrar, nos queda un tema importante, ¿no? Y ahí, Carlos, bueno, por ahí nos puedes explicar algunas cosas. Hay un debate fuerte sobre la democratización de la justicia. Hay un planteo oficial al respecto, objeciones desde un costado conservador, pero también objeciones desde el CELS y otros segmentos. Un debate parlamentario. ¿Cómo viene la mano con la democratización? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué pensás, Hugo? Mira, yo creo que esto fue... Yo ya lo comenté, me parece, la semana pasada. Teóricamente, en el Congreso están los votos para aprobar estas leyes. Ahora, si tenés esos votos, ¿por qué no abrís un debate mucho más amplio que permita, por lo menos, responder? El Grupo Clarín, yo veía, por ejemplo, el domingo a la noche una mesa constituida por radicales, gente de Proyecto Sur, algunos constitucionalistas, que te largaban una cantidad de situaciones que a mí me costaba poder responderla, y me cuesta responderla porque no hay explicación de muchas de las cosas que se están diciendo. Hubo cambios en las cautelares, en otros aspectos. Sí, pero cuando según te las dicen, sugerencias realizadas por cuando te dicen críticos del por proyecto. ejemplo, te dicen las víctimas del accidente de Once con este nuevo proyecto no podrían ir contra el Estado. Bueno, eso se modificó.
Bueno, pero ¿dónde está la La explicación diferencia de eso? entre amparo y cautelares, si no me equivoco. Mirá, no es tan difícil dicho así simplificadamente. Vos tenés tres actores acá: los débiles, el Estado y los poderosos. La limitación de la medida cautelar no puede ser tabla rasa, porque si es tabla rasa es proteger al Estado frente a los poderosos, pero también salvaguardarlo frente a los débiles. Entonces vos tenés que hacer una reforma a ese proyecto que haga que las medidas cautelares que vos vas a limitar son aquellas que resguardan al Estado frente al poder, no al Estado frente al débil. Esas modificaciones se han hecho y a último momento también se hicieron algunas propuestas por la Corte, lo cual me parece que habla bien, porque habla de la división de poderes, porque habla de que funciona la conexión y la comunicación, y porque también divide aguas entre los que te piden modificaciones pero porque te quieren ensuciar el debate, y los que te piden modificaciones porque quieren mejorar el proyecto. Hay sectores que le hagas la modificación que le hagas, van a estar en contra, sin saber de qué están hablando, porque sobreactúan el estar en contra, ¿no? Que en definitiva son los verdaderos fascistas, porque el fascismo, técnicamente, en términos de ciencia política, busca sustituir la representación ciudadana por la representación corporativa. En el fascismo no hay parlamento, en el fascismo hay Cámara de las Corporaciones. Y como ninguno puede decir qué corporación es más importante, necesitas un Estado autoritario que arbitre de acuerdo con las circunstancias. Y además es el que propone el gobierno de los más capaces, que hasta ahí podríamos estar de acuerdo. Sí, pero ¿quién los selecciona? El problema es quién decide quiénes son los más capaces. Totalmente. Por lo tanto, esta gente que quiere que se voten entre sí las corporaciones y que en el Parlamento no funcione la representación ciudadana, son los que verdaderamente, en términos de cómo se estructura un modelo fascista, está mucho más cerca de ellos que cuando vos decís: quiero un Parlamento que funcione, quiero voto popular, quiero que la justicia no sea de élite. Bueno, esto es lo que está en ¿Vos considerás, Hugo, que no hubo tanto diálogo como debería? No, me parece que incluso las modificaciones a propuesta del CELS estaban en comisión, estuvieron ahí en la comisión. Esto tiene que trascender, vos tenés que ganar a la opinión pública. Sí. De manera que la idea, no sé si finalmente lo dijo Aníbal Fernández o no lo dijo, pero de alguna forma se tomó eso y lo han propagado. Esto llega y no hay que modificar una sola coma. Supongamos que no lo dijo, pero eso es lo que se instaló. Vos tenés que luchar contra lo que se instala, porque si no está sonado en cuanto a la forma de persuasión de sectores mayoritarios de la población. Bueno, pero en los hechos se ha modificado. Quiere decir que si se instala una frase que después los hechos la desmienten, ahí está bien que la frase esa es desafortunada y yo no la hubiera dicho, ¿no? Porque hay muchas leyes fuertes en la Argentina, ley de medios es una, ley de aerolíneas es otra, que tienen párrafos que han sido hechos de puño y letra por quien habla y que son modificaciones que han aceptado. ¿Pero por qué? Porque ellos sabían que cuando acordaban algo conmigo era de verdad. Yo no estaba todavía tan cerca del hay otro que sea lo que fuera, van a decir que no igual. Claro, ¿no? Ahora, está mal decir esa frase, pero también hay un problema de comunicación, porque después los hechos te desmienten esa frase porque ha habido modificaciones. Lo mismo que los plazos. Yo entiendo que los plazos tendrían que ser en un proceso ideal, donde vos ves que las instituciones funcionan realmente de buena fe, porque acá hay un principio que falta, que es el de buena fe. ¿No? Entonces, si vos ves que funcionan de buena fe, yo te puedo dar más plazo, qué sé yo. Ahora, si vos sabés que es para ensuciar todo, la verdad que yo le reconozco al gobierno que tiene el mérito de plantearle a una sociedad un eje tan fuerte de debate que también tenga el derecho de fijarme los plazos. Lo cierto es que, como venimos señalando en la señal desde el año pasado, este es el rincón más oscuro de la democracia. Todos los puestos son electivos, salvo los de la justicia. Había que meter al pueblo dentro de la justicia para decidir. Puede haber detalles, pero oponerse a la democratización de la justicia creo que es más que un error. La información de las últimas horas es que va a haber modificaciones en la Cámara de Diputados y volverá nuevamente el proyecto al Senado. Así es. Carlos Raimundo y Hugo Pressman, nos encontramos la semana que viene. Jugoso, hoy, en la mesa de periodistas.